recipiente rígido de 15 litros se cargó con 0.5 atmósferas de gas kriptón y 1.5 atmósferas de gas cloro. El kriptón y el cloro reaccionan para formar tetracloruro de kriptón. ¿Qué masa de tetracloruro de kriptón se puede producir asumiendo un rendimiento del 100%? Lo primero es proponer la ecuación química. Tenemos kriptón, gas noble y por lo tanto monoatómico, reacciona con dicloro para producir el tetracloruro. Como tenemos 4 cloros saliendo, vamos a colocar un número estequiométrico de 2. Vamos a resolver eso primero por factor de conversión. Debemos identificar que aquí estamos tratando realmente con un ejercicio reactivo limitante, porque tenemos ciertas cantidades de los dos gases, pero nos las dan en variables de gas. Lo primero, por lo tanto, es calcular la cantidad de sustancia de cada gas involucrado, aunque eso no es estrictamente necesario. Dado que el volumen y la temperatura son constantes, las presiones pueden indicarnos relativamente la cantidad de sustancia involucrada. Entonces, si anotamos, tendremos 0.5 de gas kriptón que reaccionan con 1.5 de cloro. Pero la relación es 1 a 2. Eso significa que el kriptón para consumir 0.5 solo necesita 1 de cloro. Por lo tanto, solo necesitaríamos una atmósfera de gas cloro para consumir la media atmósfera del kriptón, siendo media atmósfera del gas cloro el reactivo en exceso. En consecuencia, por cualquiera de los dos métodos que vayamos a usar, vamos a calcular esto a partir del reactivo limitante, que en este caso es el kriptón. Hecho este atajo que funciona para cualquiera de las dos técnicas, ahora simplemente es ejecutar una estequiometría. En este caso primero por factor de conversión y después por sustitución, pero por teoremas de álgebra. Entonces vamos a ir a la parte teórica de nuestro curso y vamos a revisar el procedimiento por factor de conversión para poder obtener la masa en gramos de la sustancia a partir del volumen en gas. Y comenzamos a escribir los términos. Lo primero es el volumen del gas, que serían 15 litros de kriptón. Posteriormente tendríamos la temperatura expresada en Kelvin, o sea 350.8 más 273.15 en Kelvin de gas. Multiplicando la presión dada del sistema, o en este caso la presión parcial de la sustancia, es decir, 0.500 atmósferas de gas, multiplicado por 1 mol de gas Kelvin gas, dividido entre 0.08206 atmósfera gas por litro gas. Ya que está en moles, ya podemos plantear el ratio estequiométrico que irá de moles de kriptón a moles del tetracloruro de kriptón. En este caso, la ecuación química nos indica que tenemos una relación 1:1. En el siguiente factor de conversión, ya iremos desde moles del tetracloruro a gramos del tetracloruro. El mol lleva la unidad teórica y debemos calcular la masa molar del tetracloruro de kriptón. Entonces sacamos tabla periódica y para el kriptón tendremos un valor de 83.80. 83.80 se repite una vez más 35.45 se repite 4 veces. El resultado es de 225.6. En este punto hacemos el análisis dimensional. Litro de kriptón que multiplica, litro de kriptón que divide. Atmósfera de kriptón que multiplica, atmósfera de kriptón que divide. Kelvin de kriptón que divide, Kelvin de kriptón que multiplica. Mol de kriptón que multiplica, mol de kriptón que divide. Mol de tetracloruro de kriptón que multiplica, mol de tetracloruro de kriptón que divide, se cancela y el resultado se expresa en gramos de tetracloruro de kriptón. Gramos unidad de masa, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética. 15 por 0.5 por 225.6 divide, abre paréntesis, 350.8
más 273.15, cierra el primer paréntesis, por 0.08206. Todos los demás son unos, por lo tanto se pueden ignorar, y el resultado se expresa a 3 cifras significativas, el resultado siendo 33.0 gramos. Esa sería la solución si utilizamos el algoritmo del factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve empleando el teorema de álgebra. Volvemos a ir a la parte teórica, donde a la par donde propusimos ese procedimiento por factor de conversión, también propusimos el teorema, la fórmula, en la cual vamos desde el gas en cualquier condición a la masa de la sustancia incógnita. En este caso, la sustancia incógnita es el tetracloruro de criptón. El ratio estequiométrico será número estequiométrico del tetracloruro 1 sobre el número estequiométrico del dato, que es el gas criptón. Tiene número estequiométrico también 1. Cuando eso sucede, 1 sobre 1, el ratio estequiométrico se cancela. Luego sigue la masa molar de la incógnita, que es la masa molar del tetracloruro de criptón, que es 225.6 en unidades de gramo sobre mol. Multiplicado esto por la presión del sistema. La presión del sistema en este caso, bueno, la presión del sistema no, sino la presión de la sustancia dato, la presión de criptón, 0.5 atmósferas. Multiplicado por el volumen, 15 litros. Dividido entre la constante del gas ideal, 0.08206, en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. Multiplicado a su vez por la temperatura en Kelvin, así que hacemos la conversión de Clapeyron, 350.8 sin el Celsius, y sumamos 273.15 y mágicamente expresamos el resultado como Kelvin. En el análisis dimensional tendremos lo siguiente: gramo que multiplica no se cancela con nadie, mol que divide a una división, atmósfera que divide, atmósfera que multiplica, litro que divide, litro que multiplica, Kelvin que divide a una división, Kelvin que divide se cancela. El resultado se expresa en gramos, unidad de masa, justo lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. Entonces sería 225.6 por 0.5 por 15 sobre, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 350.8 más 273.15. El resultado vuelve a ser 33.0 cuando se expresa a 3 cifras significativas. Por lo tanto, por ambas técnicas obtenemos la misma respuesta, 33 gramos de el tetracloruro de criptón. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.